sollozo, mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia. Hola, Dios les bendiga, les damos la bienvenida a este nuevo programa de este gran ministerio, El Pan Nuestro de Cada Día. Le damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar aquí nuevamente con todos ustedes. Reciban un cordial saludo de nuestros pastores, nuestro pastor Gilberto Mendoza y nuestra hermana Gisela Valladares y de toda nuestra iglesia Monte de Sion aquí en Martorell. Hoy estamos con nuestro pastor Jorge Trejos. Pastor, Dios me lo bendiga, bienvenido. Amén, hermana Heidi, muchas gracias. Igualmente me alegra verles, saludarles y también a nuestros hermanos que están ya ahí conectaditos. Un abrazo fraternal para todos y cada uno de ustedes. Amén, amén, pastor. Qué bueno tenerlo aquí con nosotros, dándonos esta enseñanza sobre el Apocalipsis. Así que antes de empezar, vamos a hacer una oración para que Dios sea bendiciendo la palabra del día de hoy, pastor. Amén. Muchas gracias, Señor Jesús. Estamos en esta hora muy agradecidos por la vida, Señor, por la salud y sobre todo darnos la oportunidad una vez más de terminar este día, no sin antes descansar, habiendo oído y habiendo alimentado nuestra alma con su palabra. Esperamos que su gracia y su bendición sea sobre cada uno de nuestros hermanos que en este momento ya están dispuestos, Señor, conectados para recibir la palabra, los que posteriormente vendrán, Señor, y se conectarán para ser bendecidos a través de ella. Háblanos a través de tu palabra, bendíganos y permítanos que este sea un día especial, un día de bendición y un día de provecho para nuestras almas a través de esta enseñanza de escatología. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, amén. Bueno, pastor, vamos a compartir el enlace para que así más personas se puedan conectar con nosotros. Ok. Entonces, lo vamos compartiendo. Mientras compartimos, recordarles a todos nuestros amigos y hermanos que si se han perdido algún capítulo de esta serie o de algún programa que llevemos durante la semana, lo pueden encontrar en nuestra página de YouTube. Estamos como Iglesia Monte de Sion y también nuestra programación y todo lo que vamos publicando también en Instagram. Estamos como Iglesia Monte de Sion. Así que pueden encontrarnos por ahí para que no se pierdan nada de lo que estamos haciendo aquí en el Pan Nuestro y en la iglesia. Amén. Bueno, pastor, ya está, ya hemos orado, compartido. Ahora sí, pastor, lo dejo para que nos dé la enseñanza sobre el Apocalipsis, los 7 sellos. Amén. Ok, gracias, hermana Heidi. Dios le bendiga. Bien, mis amados hermanos, de pronto, antes de iniciar la enseñanza, quiero compartir o comentar con ustedes. A veces, cuando hay algo que es muy extenso, tiene ese es un arma de doble filo. Nos puede motivar a continuar o a veces nos cansamos de la rutina. Entonces yo quiero que usted de pronto nos dé algunos comentarios y lo comparta con su pastor. Si en algún momento ustedes piensan que debemos de llegar a un momento de usar otros temas, me lo hacen saber a través, pues lógicamente esa es una charla que ustedes tendrían directamente con su pastor, nuestro hermano Gilberto, si desean que se cambie de tema y enseñemos otros temas, o si realmente ustedes no han perdido el interés por escatología, estamos listos para continuar cualquiera que sean los temas. Así que para mí es muy importante saber si usted todavía está con el ánimo, si usted no se ha cansado de recibir estas enseñanzas o prefiere otro tipo de temas, cualquiera sea la opinión, para nosotros cuenta. Así que nos hace saber a su pastor y lógicamente en algún momento yo voy a hablar con el hermano Edilberto para hacerle la misma pregunta. Entonces, mis amados hermanos que están ahí conectaditos, mi saludo cordial en el nombre del Señor, bienvenidos. Espero que en este día podamos ser una vez más claros en la enseñanza y de bendición para sus vidas. Hoy vamos a hablar acerca del capítulo 8 del libro de Apocalipsis, que ya habla sobre el séptimo sello y la primera trompeta.
Entonces, ahí en el capítulo 8, versículos 1 al 7 de Apocalipsis, invito a ustedes a abrir sus Biblias ahí en sus casas con sus familias para que puedan leer y de esa manera pues tener una idea más clara de lo que vamos a decir en este día. Dice Apocalipsis capítulo 8, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró entre el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Versículo 6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Vamos a dejar hasta ahí el versículo 1 hasta el verso 7 del capítulo 8. En este capítulo, hermanos, que acabamos de leer, el Cordero, dice la Biblia, abre el séptimo sello. Acuérdese que a nosotros se nos quedó el sexto sello, la última parte, en stand-by, porque no podía suceder lo del sexto sello, versículo 12, capítulo 6, versículo 12 en adelante, hasta que no sucediera lo de los 144,000 sellados que ya estudiamos en los 2 clases anteriores. Aquí el Cordero abre el séptimo sello que consiste en 7 trompetas de juicio. Ahora, ya sabemos que el número 7 en la numerología bíblica es número de perfección, es el número que le pertenece a Dios. Así como 6 es el número de hombre, representa imperfección, el número 7 es el número de Dios en la numerología bíblica. Ahora, la trompeta en la Biblia significa marcha o alarma. Para la iglesia significa marchar de esta tierra, o sea, hablando del arrebatamiento de la iglesia. Pero para el mundo que no conoce a Dios, la trompeta representa alarma. Entonces, hermano, estas 7 trompetas que se escuchan aquí en el libro de Apocalipsis y que vamos a estudiar una por una si el Señor no viene antes, representan o son similares a las 10 plagas de Egipto. ¿Qué quiero decir con eso? Que en los tiempos de Faraón y de Moisés, la Biblia dice que Dios tuvo que castigar a Faraón y a todo su ejército, a los egipcios, con 10 plagas para de esa manera doblegarlos y permitir que dejaran libres a los israelitas que habían trabajado cosiendo ladrillo por un lapso de 430 años como esclavos. Ahora, esa trompeta, esas 10 plagas en Egipto fue la manera como Dios usó y lo hizo porque dice la Biblia textualmente que Dios escuchó el clamor del pueblo que estaba en aflicción por más de 400 años. Ahora, una vez más, Dios va a escuchar el clamor de los judíos, como en los tiempos de Moisés, allá en Éxodo capítulo 3, y habrá un juicio para las naciones que los maltrataron. Todas estas naciones ahora que están atacando a Israel, que los están bombardeando, todas las naciones que se vayan contra Israel a destruirlos, a masacrarlos, déjenme decir, hermano, que eso no quedará sin castigo. Hay un juicio determinado para ellos. Cuando usted lee capítulo 25 de San Mateo, usted se da cuenta que ahí hay un juicio y no es juicio para las personas, sino el juicio de las naciones vivas. Allá cuando usted lee San Mateo capítulo 25, donde la Biblia dice que Dios separará los corderos de los cabritos y que los corderos estarán a la derecha y los cabritos a la izquierda y que a los de la izquierda les dirá ahí malditos al fuego eterno. Y todas esas cuestiones que usted lee en Mateo 25 es el juicio de las naciones vivas. Es decir, que las naciones van a ser castigadas, todas las naciones que han querido acabar con Israel, que los han bombardeado, que han querido borrar del mapa a los israelitas, esas naciones van a ser castigadas en aquel día. Dios va a ejercer su justicia sobre ellos.
Así que, hermanos queridos, habrá un juicio para las naciones que maltrataron al pueblo judío. Ahora, estas 7 trompetas se usaban en el Antiguo Testamento. Cuando usted lee capítulo 10 del libro de Números, del versículo 9 en adelante, usted encuentra que Dios ordenó a Moisés hacer 2 trompetas. Esas trompetas eran de plata y eran hechas a base de martillo. Ahora, la plata en la Biblia representa la expiación, así como el oro representa la divinidad de Dios, así como el bronce representa juicio, la plata representa expiación. De manera, hermano, que a Moisés se le ordenó hacer 2 trompetas de plata a base de martillo, y esas trompetas eran para anunciar al pueblo. Ahora, las trompetas eran solamente 2, pero habían 7 sonidos diferentes. Entonces, cuando usted lee Números capítulo 10, versículo 9, había un sonido de la trompeta que era para llamar a la guerra. Entonces, cuando los israelitas allá en el campamento o ya estando ubicados en la tierra de Canaán, cuando ellos escuchaban las trompetas sonando de acuerdo al sonido, ellos ya entendían el mensaje. Eso es como en los pueblos pequeños de nuestro país. En los pueblos pequeños de nuestro país, todos los días, bueno, yo no sé ahora, pero antes era así. En los pueblos pequeños siempre hay la alarma, la sirena de los bomberos suena todos los días a las 12 en punto. Entonces, cuando la sirena suena, todo el mundo sabe que son las 12 del día, que es hora de ir a almorzar, ¿no? Pero cuando la sirena suena 2 veces, entonces eso representaba, ¿no?, que hay un incendio. Entonces, los bomberos están anunciando en el pueblito que hay un incendio en alguna parte del pueblo, y que los bomberos salen pues a evacuar el incendio. Cuando sonaba 3 veces, entonces era otro mensaje, era un accidente. Entonces la gente, de acuerdo al sonido de la trompeta, sabían qué estaba pasando en el pueblo, si era que estaban sonando porque son las 12 del día, si fue que hubo un accidente, si fue que hubo un incendio. De acuerdo al número de sonidos, ellos podían identificar qué estaba pasando en el pueblo. Así era en Israel. Tenían 2 trompetas de plata y cada sonido daba un mensaje a ellos. Entonces, había un sonido que era para convocar a los soldados a la guerra. Había otro sonido que era para convocar al pueblo y levantar los campamentos. Cuando usted lee Números capítulo 10, verso 2, dice la Biblia que ellos, al oír el sonido de la trompeta, ya sabían, de acuerdo al sonido, que era el tiempo de que todo el mundo allá en el desierto arreglaran sus carpas, las envolvieran, empacaran sus maletas, porque era el tiempo de levantar los campamentos y continuar el viaje por el desierto. Ahora, también había otro sonido cuando usted lee Números capítulo 10, verso 10, que era para las fiestas solemnes. Era cuando Dios convocaba a la fiesta de los holocaustos, de los panes sin levadura, a la fiesta de la Pascua. De acuerdo a la fiesta, entonces ellos sabían si ese sonido era para las fiestas solemnes. Cuando usted lee Segunda de Reyes capítulo 9, versículo 13, la Biblia dice que tocaban trompetas para coronar a los reyes. El día que se iba a sentar el rey para gobernar en Israel, entonces había cierto sonido de trompeta que era convocando a la gente para la posesión y la coronación oficial del rey que iba a gobernar sobre Israel. También en Éxodo capítulo 19, versículo 16, usted encuentra que a veces el pueblo de Israel hacían sonar las trompetas en una manifestación del poder de Dios. Cuando Dios se manifestaba en un milagro, ellos hacían sonar cierto sonido y ya el pueblo sabía que eso no era para la guerra, no era para una fiesta solemne, no era para coronar a un rey, sino expresando la manifestación gloriosa del poder de Dios. En Josué capítulo 6, versículo 13, nosotros encontramos que las trompetas fueron tocadas para la destrucción de los injustos. Y también, hermanos, Esdras capítulo 3, verso 10, usted encuentra que las trompetas sonaron en el momento en que reconstruyeron los cimientos del templo después de la cautividad babilónica. Así que habían 7 sonidos diferentes y cada sonido representaba un mensaje. Cuando usted lee la Biblia, encuentra en el libro de Josué que en el Antiguo Testamento los muros de Jericó cayeron cuando sonaron las 7 trompetas. Y no solamente hubo las 7 trompetas, sino que las tocaron el 7º día. Y no solamente lo hicieron el 7º día de estar dando vueltas todos los días,
sino que el último día, el día número 7, dice la Biblia que por orden de Dios, ellos le dieron a Jericó 7 vueltas el mismo día. Todos los días le daban una sola vuelta, pero el séptimo día le dieron 7 vueltas. De manera que cuando sonaron los 7 sonidos o las 7 trompetas, cuando lo hicieron el séptimo día y terminó la séptima vuelta de ese séptimo día, inmediatamente los muros de Jericó cayeron al sonido de esas trompetas. Eso, lo que quiero decirle, mis hermanos, es que con el sonido de estas 7 trompetas de Apocalipsis que vamos a estudiar, el mundo va a caer en pedazos, va a venirse a pique, porque estos 7 trompetas son los 7 juicios de Dios que van a caer sobre este mundo en los últimos 3 años y medio, cuando la gente estará aquí en lo peor de la historia, en el periodo de la gran tribulación. En este séptimo sello, el apóstol Juan dice la Biblia que no escuchó ni voces, ni sonido, ni alabanzas, ni ninguna instrucción. Es muy curioso leer el capítulo 8, versículo 1 que leímos, cuando dice que al abrirse el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Entonces, mis hermanos, cuando nos dice la Biblia que hubo un silencio por media hora, es impresionante, hermano, ¿qué nos dice ese silencio? ¿Por qué hubo ese silencio? Ustedes saben, hermanos, que pues los silencios hablan de algo, de algún suceso grande que merece, que amerita la reverencia o que amerita la atención de algo que sucedió o algo que va a suceder. Es, por ejemplo, a veces, digamos, ese sonido fue tan tremendo que dice la Biblia que él no escucha ningún tipo de sonido, ningún tipo de alabanza. Cuando nosotros estudiamos el capítulo 4 de Apocalipsis, encontramos que cantaban los 24 ancianos, cantaban los ángeles día y noche, cantaban los redimidos, que el estruendo era como el estruendo de muchas aguas, pero ahora no hay nada, no está cantando nadie, ni los 24 ancianos, ni la iglesia, no está cantando los ángeles del cielo, no están cantando los redimidos, es un silencio total y exclusivo. Es como cuando un estadio hace un minuto de silencio por la muerte de un deportista o un dirigente deportivo, muy importante. Ahora, no sabemos cuáles son las razones de esta media hora de silencio, pero hermanos, déjenme decirle esto. Ese momento de silencio que nos menciona la Biblia es un momento de tristeza, es un momento de expectación al contemplar la gravedad de lo que va a venir ya, lo que está a punto de iniciarse, el desenlace de todos los juicios de Dios. Es el momento cuando se está gestando la guerra de Armagedón, lo que algunos pueden llamar la Tercera Guerra Mundial, en donde Cristo tendrá una victoria aplastante y eterna sobre los enemigos de él y sobre los enemigos del pueblo judío, porque no se les olvide que el pueblo judío es el pueblo de Dios, es la niña de Dios. Por eso siempre hemos dicho que Israel es el reloj de Dios. Así que será una victoria impresionante, no solamente sobre los enemigos de Israel, sino sobre Satanás y sobre sus seguidores. Es cuando se ha consumado el gran misterio de Dios que fue la iglesia. Acuérdense que yo les he dicho a ustedes que en el Antiguo Testamento la iglesia era un misterio. Los profetas del Antiguo Testamento, hombres como Isaías, como el profeta Joel, hablaron de la era del Espíritu Santo. Cuando usted lee Joel capítulo 2, verso 28, donde Dios dijo a través del profeta Joel, en aquellos días derramaré, dice Dios, de mi espíritu sobre toda carne. Joel vivió 450 años antes del Señor Jesucristo. Así que Dios a través del profeta Joel ya anunció que vendría la era del Espíritu Santo, pero ellos no sabían cómo iba a venir el Espíritu Santo. Eso de hablar en otras lenguas y que fueron todos llenos del Espíritu Santo, como está en Hechos capítulo 2, ellos no lo sabían. Ellos sabían que el Espíritu Santo iba a venir, pero no sabían cómo. Tampoco sabían para qué. Dios prometió que el Espíritu Santo vendría y era un secreto para el mundo que Dios iba a formar una iglesia de judíos y gentiles. Así que se sabía que el Espíritu Santo iba a caer, pero no se sabía ni cómo, ni cuándo, ni para qué. Entonces, ¿para qué iba a caer el Espíritu Santo? Para Dios formar la iglesia, porque la iglesia nació
el día de Pentecostés, cuando los 120 fueron llenos del Espíritu Santo, allá en Hechos capítulo 2. Así que la iglesia nació misteriosamente el día de Pentecostés, creció y se fortaleció misteriosamente. Y digo misteriosamente, hermanos, porque ha sido el pueblo más perseguido en toda la historia humana. Durante estos 2000 años que la iglesia ha persistido aquí en la tierra, hermanos, la iglesia es muy misteriosa en el sentido de que es la institución que más enemigos tiene y enemigos fuertísimos, y sin embargo no la han podido acabar ni el diablo, ni las persecuciones, ni las decapitaciones, ni todas las cosas que la iglesia ha vivido. Antes, por el contrario, las persecuciones, la muerte de los apóstoles, la muerte de los hermanos de la era primitiva, toda esa gente que fue masacrada, que fueron torturados, toda esa gente que murió en los tiempos de la Inquisición, todos esos hermanos, al morir, cada gota de sangre que fue a la tierra por causa del testimonio de Jesús, por causa del evangelio, fue como un semillero. Cada que hay persecución, la iglesia siempre ha sido más fortalecida, ha sido más victoriosa, ha sido más creciente. Hoy más que nunca, la iglesia es una iglesia que nació misteriosamente, que ha vivido durante 2000 años misteriosamente, porque, hermano, no hay una pregunta, no hay una respuesta clara por qué la iglesia no ha sido acabada, por qué la iglesia, que es una institución sin armas, que es una institución que no se defiende guerra con guerra, ni con violencia, ni con armas nucleares, por qué la iglesia ha persistido cuando ha tenido tantos enemigos, enemigos políticos, enemigos a nivel mundial, y sin embargo la iglesia toda la vida ha persistido y no podrá. Primero porque es una profecía. El Señor dijo una vez: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Así que la iglesia está destinada a triunfar, no a fracasar. La iglesia un día va a desaparecer de aquí a la tierra, pero cuando el Señor la levante. De resto, la iglesia siempre va a permanecer. Así que la guerra del bien contra el mal, que se inició con Luzbel, allá cuando se rebeló, y con los ángeles que se rebelaron en el cielo, es una guerra, hermanos, que ha sido larga, una guerra contra Dios, contra los propósitos de Dios, una guerra contra el pueblo judío, que es el pueblo de Dios, y una guerra contra la iglesia, que es el pueblo místico, la iglesia mística, el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Esta guerra desde Adán hasta hoy, que van por 6000 años, ha sido una guerra larga, una guerra dura, una guerra costosa a través de muchos siglos, pero para ese momento, esa guerra habrá llegado a su fin. El diablo, que va a ser atado por 1000 años, dice la Biblia, ahí en esa guerra de Armagedón, el diablo será atado por 1000 años, los paganos cayendo en el castigo eterno, el reino milenial de Cristo asomándose en el horizonte. Aquí habrá terminado el misterio de Dios. Ya no habrá más visiones, no habrá más iglesia, no habrá más revelaciones, no habrá más predicaciones, no habrá más seminarios de escatología, ya no tendremos quien nos enseñe, porque en el reino milenial estará Jesucristo viviendo con la iglesia, que es la esposa del Cordero, con el pueblo judío, que será en ese momento cabeza de naciones. Ahí es cuando se cumplirá la profecía donde Dios le dijo a Israel: te pondré por cabeza y no por cola. Así que cuando llegue el reino milenial, todo esto va a suceder. Pero antes del reino milenial tiene que haber la guerra de Armagedón, tiene que haber la gran tribulación, tiene que haber la aparición del anticristo y todo lo que hemos venido diciendo durante todo el desarrollo de esta materia de escatología. Así que, hermanos queridos, esta media hora es una media hora de silencio, de expectación por las cosas que están a punto de suceder. Es tiempo para descansar media hora después de tanto conflicto en la tierra, en las regiones celestes. Es el tiempo de concentrarse, como cuando en un estadio se va a iniciar un partido de fútbol entre dos potencias mundiales, y todo el mundo, cuando suena el himno nacional del país donde se va a jugar el partido de fútbol, todo el mundo está en silencio por honor a la bandera, por honor al himno nacional. Todo el mundo está reverente. Hay gente que es tan religiosa que se pone la mano en el corazón, cantan el himno patriótico con una reverencia, y hay un silencio. Bueno, y después de ese himno nacional, después viene un minuto de silencio por la muerte de un dirigente o por alguna situación que haya pasado allá en el país. Así que este silencio por media hora es algo así semejante.
O como cuando usted va a una plaza de toros y sale un ejemplar de 500 kilos resoplando, un inmenso toro que sale allá al ruedo y usted ve salir al torero, hermano, con toda su ornamentación y con su espada, y el hombre sale allá a voltear el ruedo y todo el mundo está expectante cuando el toro empieza a mirarlo y apuntar su dirección para atacar al torero. Todo el mundo está expectante, todo el mundo, a veces la gente aguanta hasta respiración esperando qué va a pasar cuando el toro inmediatamente se lance contra el torero o cuando el torero dé su primera estocada. Así que, mis hermanos queridos, déjeme decirle que esta media hora de silencio es un silencio angustioso, un silencio estresante. Es como la gente diciendo, los ángeles diciendo, todo el mundo en el cielo y en la tierra diciendo, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué es eso tan terrible que está por suceder? Porque hasta ahora los 4 seres vivientes han estado cantando día y noche, pero ya no están cantando más. Ya no dicen, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Hasta ahora los 24 ancianos que habían estado adorando al que vive por los siglos de los siglos no están cantando, están en silencio. Los escogidos que han estado clamando por justicia, ahí en el capítulo 6, verso 10 de Apocalipsis, ahora están totalmente calladitos. Ahora está a punto de caer la ira de Dios sobre el planeta Tierra, la bestia, que es el anticristo, el falso profeta, que es el máximo líder religioso, la gran ramera, que es la religión tradicional. Todos ellos, hermano, están a punto con sus millones de demonios caer y ser lanzados vivos al lago de fuego. Eso está en Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. De manera que lo que va a suceder después de esa media hora de silencio es aterrador en la tierra y en el cielo. Por eso es que hay media hora de expectación, hay media hora de silencio, hay media hora misteriosa, hay media hora, Dios mío, cuando todo el mundo no se atreve ni siquiera a respirar porque, Dios mío, ¿y qué va a pasar ahora? ¿Qué viene ahora? Entonces, mis amados hermanos, ahora cuando los 4 vientos, ¿se acuerdan que yo les enseñé hace 8 días en el capítulo 7 de Apocalipsis que hay 4 vientos que están sobre los 4 ángulos de la tierra y que hay 4 ángeles deteniendo esos vientos? Y el ángel que viene del oriente dice, no lo suelten todavía porque aún no es el día. De manera que hay 4 vientos, hay 4 juicios, y cuando la Biblia habla de los 4 juicios, está hablando de los 4 puntos cardinales de la tierra, oriente, occidente, norte y sur. De manera, hermanos, que están los 4 ángeles deteniendo. Ahora, después de esta media hora de silencio, es cuando van a ser desencadenados esos 4 vientos, es cuando todos los seres celestiales, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, todos están calladitos en un elocuente silencio. Es un silencio que se impone, es un silencio de muerte, es un silencio aterrador, y es para nada menos porque viene sobre el mundo los 4 vientos detenidos y el mundo sufrirá lo que nunca antes en la historia se ha vivido. Si la gente piensa que hoy los terremotos y las guerras y estas pestes del COVID-19, si la gente piensa que hemos tocado fondo y que esto ha sido lo peor, aún no ha llegado lo peor, mi estimado hermano. Yo lamento porque algunos siempre nos tratan a nosotros los predicadores, cuando hablamos de escatología, de ser calamitosos y de meterle miedo al pueblo, pero aquí no estamos para meterle miedo a nadie. Estamos hablando de algo que es profético, de algo que es real. Y como les he dicho otras veces, no es tan sencillo, hermanos, simplemente cerrar el libro de Apocalipsis y decir que nada ha pasado, porque, hermanos, eso sería como el avestruz, meter la cabeza entre la arena cuando está en medio del peligro. El avestruz cree que con meter su cabeza entre la arena se va a salvar del peligro cuando tiene un cuerpo tan inmenso y lo deja fuera a merced del peligro. Así que, hermano, no podemos tapar el sol con un dedo. Lo que viene sobre esta tierra es aterrador. Lo que nosotros sí tenemos que darle gracias a Dios es haber conocido al Señor como nuestro Salvador, porque cuando llegue este momento calamitoso y terrible sobre la tierra, nosotros no vamos a estar aquí.
vamos a estar en la boda del Cordero con nuestro Señor Jesucristo en las nubes. Allá estará la iglesia. Así que, hermano, no frunza el sello, no se me angustie, simplemente sea fiel a Dios, que cuando usted y yo podamos ser fieles a Dios, mis hermanos, nosotros tenemos la esperanza y la promesa de ser levantados antes que todo esto acontezca. Así que, hermanos, este silencio de asombro y absoluta reverencia hacia el Ser Supremo que está sentado en el trono blanco nos dice que con Dios las cosas son serias. Es aquí donde el Señor Jesús va a demostrar el alcance de su absoluto poder y autoridad, porque es que hoy en día, con todo lo que sucede, hay mucha gente que sienta a Dios en el banquillo de los acusados. Hay gente que siempre está diciendo, si Dios existiera, entonces ¿por qué Dios no acaba con estas guerras? ¿Por qué Dios no acaba con esta hambre? ¿Por qué Dios no hace nada? Mire todo lo que está pasando en el mundo. ¿Por qué Dios no acaba con esta pandemia del COVID-19? ¿Por qué Dios no hace nada? Entonces mucha gente llega a la conclusión de que Dios no existe, y en teología eso se llama el silencio de Dios. Hay un salmo que dice, escondiste tu rostro y fui turbado. Entonces, cuando Dios esconde su rostro, cuando Dios no habla, cuando aparentemente, hermano, hay un silencio de parte de Dios, cuando usted ora y no recibe respuesta, cuando usted clama por una petición por días y días y no recibe respuesta, muchos se desaniman, muchos fracasan en su fe, muchos dicen, Dios ya no me oye, Dios no escucha mis oraciones, Dios no existe. Ten cuidado, mi estimado hermano, Dios sí existe. Aún su silencio es tan elocuente como sus palabras. Así que cuando mi Dios calla, algo va a pasar, mis hermanos queridos, porque toda la vida tiene su lenguaje. Alguna vez yo predicaba diciendo que las plantas tienen su lenguaje, los animales tienen su idioma, nosotros, hermano, hablamos, el viento da su sonido, los árboles aplauden, todo en la vida tiene su sonido, pero a veces Dios calla, a veces el gran silencio de Dios es el que confunde a los peregrinos de la fe aquí en la tierra. Pero mis amados hermanos, este silencio muestra una absoluta reverencia hacia este Ser Supremo que está sentado en el trono. Y repito, es aquí, después de este corto silencio, hermano, cuando Dios va a demostrar que de él nadie se burla, que él sí estaba ahí gobernando, sosteniendo y controlando este universo, que las cosas no se den así cuando uno quiere. Alguna persona piensa que cuando alguien hace algo malo, pues que caiga un rayo y lo mate. No, Dios no actúa así. Dios tiene su tiempo y Dios va a decretar su juicio sobre la tierra, pero en su tiempo, no cuando nosotros queremos. Es en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios. Es aquí donde el Señor Jesús va a demostrar su alcance absoluto de poder y autoridad. Es ahí cuando Él va a demostrar quién es Dios. Es ahí cuando se cumplirá lo que San Pablo dijo en Filipenses capítulo 2, verso 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. O como se dice popularmente, no sé si en España conocen ese dicho, pero aquí en Colombia tenemos un dicho que dice, el día de la quema se verá el humo. Así que cuando usted hace un incendio por allá en la montaña, lo primero que aparece es el humo. Entonces, de ahí viene el dicho aquí en Colombia, el día de la quema, el día del incendio, se verá el humo. Ahora, algunos van a ver su propio humo. Es ahí, hermano, cuando empieza a cumplirse lo que nosotros leímos en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Ustedes recordarán, hermano, que cuando llegamos al sexto sello, tuvimos que suspender para dar lugar a los acontecimientos del capítulo 7. Pero ahora aquí, en estas 7 trompetas que vamos a estudiar, es cuando se va a cumplir el capítulo 6, versículo 12, donde dice que hubo un gran terremoto. Estoy leyendo Apocalipsis 6:12. Y el sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer a sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, todo monte y toda isla se removió de su lugar. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, los siervos y los libres se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del trono y de la ira del Cordero, porque porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie.
Entonces, esa porción de Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, aquí, en este capítulo 8, por eso me tocó suspender esta parte y entrar a estudiar y a explicarles el capítulo 7 sobre los 144,000 judíos sellados y sobre esa multitud vestida de ropas blancas que van a ser ganados por los 144,000 sellados en ese periodo de la gran tribulación. Así que, hermanos, aquí capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 12, tendrá su cumplimiento, el sexto sello. Ahora, el capítulo 7, hermano, el capítulo 8 ya es cuando vamos a ampliar eso del capítulo 6, versículo 12. Aquí empieza con toda su fuerza, todos los acontecimientos de la naturaleza que están ahí en Apocalipsis 6, 12. Un gran terremoto, el sol se oscurece, la luna se torna como sangre, cuando serán conmovidas las potencias de los cielos, las islas serán removidas por causa del terremoto. De eso también habló el profeta Joel. Joel, que como les dije ahora, vivió 450 años antes de Jesús. En el capítulo 2, verso 30, el profeta Joel, Dios a través del profeta Joel dijo: daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Señor, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Yo les voy a explicar en esta enseñanza de las 7 trompetas cómo es que el sol se va a oscurecer, cómo es que la luna se va a convertir en sangre, cómo son los resultados de ese gran terremoto. Todo eso es lo que vamos a estudiar en las 7 trompetas, mis hermanos. Así que todo esto después de la lluvia tardía, que es en la que estamos, hoy estamos, porque Dios dijo que vendría la lluvia temprana y tardía antes que vengan estos acontecimientos. Así que hoy estamos en la lluvia tardía, hermanos. Hoy el Espíritu Santo está cayendo con gracia y salvando a los hombres, y esa lluvia tardía se va a extender hasta esos 144,000 que van a trabajar y van a ganar muchas almas allá en esa época. Repito, para ellos, porque nosotros ya no vamos a estar aquí en ese momento, estaremos en las nubes con el Señor. Así que, hermanos, la Biblia dice que todo esto va a acontecer antes que venga el día grande y espantoso del Señor. ¿Cuál es el día grande y espantoso del Señor? Recuerden, hermano, que el día grande y espantoso del Señor no es el arrebatamiento de la iglesia. Acuérdense que la segunda venida del Señor tiene 2 fases. Una es cuando el Señor viene por su iglesia y otra es cuando el Señor viene con su iglesia. Entonces, hermano, la primera fase es cuando el Señor levanta la iglesia. Esa fase es en silencio. Es decir, que el rapto de la iglesia no va a haber bulla. La Biblia dice: estarán 2 en una cama durmiendo, el uno será tomado y el otro será dejado. Habrán 2 en el campo trabajando, el uno será tomado y el otro será dejado. La primera fase en su segunda venida se llama el rapto de la iglesia. Es cuando los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos en ese momento que el Señor venga por la iglesia seremos transformados y seremos levantados. Y dice la Biblia que iremos detrás de los muertos que acaban de resucitar y recibiremos al Señor en el aire. Esa primera fase es silenciosa. El Señor no viene hasta la tierra, el Señor viene a las nubes, y los muertos en Cristo que resucitan se levantan, los que estemos vivos nos levantamos y junto con ellos vamos a recibir al Señor en el aire. Y allá en el aire es donde se llevará a cabo el gran tribunal de Cristo, que, como les he dicho otras veces, el tribunal de Cristo no es para juzgar pecado por la iglesia, porque el que esté en pecado se quedará aquí. El tribunal de Cristo es el día de pago para los cristianos, es el día de los galardones, de las coronas, como ahorita que están allá en las carreras del Tour de Italia o el Tour de Francia, que todos los corredores corren por 20 días, corren 200, 250 kilómetros diarios, y a uno le ponen una camiseta rosada, al otro le ponen una camiseta amarilla, pero el día que termina la competencia es cuando llaman a los que ganaron etapas, a los que ganaron la camiseta amarilla, los que ganaron la rosada, el que ganó totalmente el tour. Entonces a esas personas les dan sus premios, su dinero, su fama, sus contratos en las entidades y en las empresas y la publicidad y todo eso. El día de la tarima o de la plataforma es el día de recompensa
para los que triunfaron. El tribunal de Cristo es el día cuando Dios va a bendecir, y la Biblia habla de corona de justicia, corona de gloria, corona, bueno, hay como 7 coronas que la Biblia menciona. Ese será el día de la coronación, será el día de los regalos, el día de las recompensas. Entonces, no confunda el tribunal de Cristo con el trono blanco. El tribunal de Cristo es el día de pago, y San Pablo dice en 2 Corintios que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, hablando de la iglesia. Pero otra cosa es el trono blanco, que está en Apocalipsis 20:11, donde serán juzgados todos los muertos desde Adán hasta ese día por las cosas que hayan hecho, buenas o malas, y que los que no fueron hallados en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego, o sea, al infierno. Entonces, hay 2 lugares de juicio: el tribunal de Cristo para los cristianos y el trono blanco para toda la humanidad. Así que, hermano, no vaya a confundir lo uno con lo otro. Aquí la Biblia me dice que todo este silencio que se está presagiando es anunciándole al mundo que va a venir todos los juicios de Dios en estas 7 trompetas, y que después de estos juicios entonces aparecerá el día grande y espantoso del Señor. Ese día grande y espantoso, repito, no es el rapto de la iglesia. La segunda fase de su segunda venida es cuando el Señor viene ya con su iglesia. Acuérdese que el Señor levanta la iglesia en el arrebatamiento, estamos 7 años con él en la boda del Cordero, y en esos 7 años la tierra estará recibiendo las 7 trompetas, los 7 juicios. La tierra será un caos, la tierra será lo más horrible que usted jamás puede imaginar, y que yo se lo voy a ir desglosando semana tras semana los días jueves. Así que, hermanos queridos, usted va a tener una idea muy clara de estas 7 trompetas y de todos los juicios que vendrán de Dios sobre la tierra, pero repito, todo eso será después del rapto de la iglesia. Cuando terminen todos esos juicios y esos 7 años de gran tribulación, el Señor dice que vendrá en el último día de la guerra de Armagedón. En el último día, el Señor aparecerá aquí en la tierra con la iglesia, que ya ha estado 7 años en la boda del Cordero, con los ángeles, y ahí es cuando se cumple lo que la Biblia dice, que el Señor matará con el espíritu de su boca, con el resplandor de su venida, al anticristo, lo matará. La tercera guerra mundial terminará, habrá terminado la guerra de Armagedón, es cuando el diablo es atado por 1000 años, y es ahí cuando Dios establecerá su reino milenial. Esa venida del Señor con la iglesia, esa venida con sus ángeles para matar al anticristo, para acabar con la guerra de Armagedón y establecer su reino milenial, es lo que la Biblia llama el día grande y espantoso del Señor. Ahí, en esa segunda fase, en esa segunda venida, es cuando se cumple Apocalipsis 1:7, donde la Biblia dice, y todo ojo le verá. Porque es que, hermanos queridos, el rapto de la iglesia nadie lo va a ver. ¿Qué es el rapto de la iglesia? El rapto de la iglesia es que hay una familia, por ejemplo, una familia donde haya 5 miembros, y el papá y la mamá son creyentes y 2 hermanos son creyentes, pero hay un hermano que es inconverso, que es enemigo del evangelio, que vivió una vida perdida. De ese hogar donde hay 3 creyentes o 4, ellos son levantados, calladitos. Al otro día, el hijo que no es cristiano se va a levantar y va a mirar que el papá no está, que la mamá no está, que el hermanito tampoco. ¿Para dónde está? No, que se fueron a la tienda. Fueron a buscar a la tienda y se encontraron con otros. Vean qué pasó. No, pues que hubo una desaparición masiva, que hubo una invasión de marcianos y se llevaron una cantidad de personas. Hay un poco de gente que ha desaparecido, mi mamá no está. Entonces la gente va a empezar a llamar al tío. Vea, tío, ¿cómo le parece que mi mamá no está? ¿Y qué pasó? No, pues mi suegra tampoco. No, pues mi hijo tampoco. Entonces van a llamar por allá a otro familiar y ellos van a llorar y van a decir, no, aquí también se desapareció una. Será el día del rapto. Eso será una cosa en silencio. Al otro día es cuando se va a ver, hermano, la razón de lo que pasó. Y la gente que no conoce a Dios van a pensar que hubo una invasión de marcianos y que secuestraron una cantidad de gente. Para la gente que se quede aquí por descarriados, porque abandonaron su fe y que conocen la historia del rapto de la iglesia, que conocen las escrituras, ellos van a saber que no fue una invasión de marcianos, sino que el Señor levantó la iglesia y ellos se quedaron. Así que, hermanos queridos, que Dios nos ayude y nos guarde para que cuando ese día llegue, nosotros estemos preparados y podamos irnos con el Señor. Así que, hermano querido, a ese día, no al rapto de la iglesia, al día cuando el Señor venga por la iglesia,
para iniciar su reino milenial es lo que la Biblia llama el gran día espantoso y terrible del Señor. Ese día es cuando todas las redes sociales, las cámaras de televisión enfocarán ese gran acontecimiento. Cuando la Biblia dice que el Señor aparecerá en las nubes con poder y gran gloria, es porque, hermano, y cuando dice que todo ojo le verá, es cuando todas las cámaras de televisión, así como las cámaras de televisión enfocan un mundial de fútbol, enfocan el Tour de Francia, el Giro de Italia, así como uno puede ver a los pedalistas ahí cerquitica a la visión de uno, así como uno puede ver los jugadores en un estadio, la gente verá nítido, con claridad al Señor Jesucristo, verán a los ángeles, verán la iglesia viniendo en las nubes con poder y gran gloria para el Señor matar, repito, al anticristo, acabar con la guerra de Armagedón y establecer 1000 años de paz. Hermanos queridos, ese acontecimiento, el gran día espantoso del Señor, será visto en todos los 5 continentes del mundo. Será el cumplimiento de Apocalipsis 1:7 que dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Entonces, hermano, no es el rapto, es la segunda fase en su segunda venida. Espero que esté siendo claro con ustedes. Ahora, el texto dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Se refiere a los que nunca han oído palabra del Señor ni han visto su gloria. No es para la gente descarriada. Yo ya les he dicho que la gente que esté descarriada después del rapto se van a quedar aquí. No van a ir con el Señor, pero tampoco tendrán una segunda oportunidad. Dios mismo les manda un espíritu de engaño para que, no habiendo creído, no habiendo amado la verdad, ellos mismos serán engañados. Esta gente que va a invocar el nombre del Señor para salvación es gente que nunca han oído palabra de Dios ni han visto su gloria. Creo que eso lo hemos estudiado claramente en otros capítulos. Por eso, mis hermanos, hay un impresionante silencio de media hora. Hay momentos en la vida que el silencio habla más que 1000 palabras. Hay ocasiones cuando es mejor callar, y eso es lo que está pasando aquí. Hay un silencio presagiando lo que vendrá después con estas 7 trompetas. Ahora, mis hermanos queridos, media hora no es media hora de reloj. No estamos hablando de 30 minutos en nuestros relojes. Media hora es un tiempo relativo comparado con los 1260 días que registra el capítulo 11, verso 3 de Apocalipsis, o los 42 meses de gran tribulación que dice Apocalipsis 13:5. Porque, hermano, la Biblia habla de 7 años, que es la última semana de Daniel. Entonces, 3 años y medio de paz aparente y 3 años y medio de juicios. Esos 3 últimos años y medio es donde se van a cumplir las 7 trompetas que, repito, vamos a ir estudiando una por una en los jueves siguientes, en las semanas que vienen. Ahora que, hermanos queridos, déjenme decirles que esta media hora de silencio es la única revelación que tenemos del 7º sello de Apocalipsis. No es media hora literal, por favor, eso téngalo en cuenta. Es un breve tiempo comparado con todo lo que va a pasar en esos 7 años de gran tribulación aquí en la tierra. Será un silencio de expectación que puede ser o días o meses, o usted sabe que para el Señor 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Entonces, esa media hora no es media hora por reloj. Puede ser un mes, puede ser 2 meses, 6 meses. Lo que la Biblia quiere decir es que será un poco tiempo cuando no hay profecía, cuando aparentemente todo está calladito. No se ha vuelto a oír nada del anticristo, no se ha vuelto a oír nada del gato de la iglesia, todo está calladito, todo está como en silencio. Es ahí, hermanos, ese silencio de media hora es cuando no van a haber acontecimientos raros. El mundo estará en calma, una calma expectante, una calma aterradora, una calma que dará susto, porque uno dice: Dios mío, esto no es normal, este silencio, algo grave va a pasar. Entonces, más o menos esa es la idea que yo quiero dejar con ustedes. Los ángeles de las 7 trompetas del capítulo 8, verso 6 en adelante no tienen nada que ver con el 7º sello, con este silencio de media hora. Así que, hermanos queridos, con esto que les acabo de explicar sobre la media hora de silencio, hemos terminado los 7 sellos del libro de Apocalipsis. De hoy en adelante entraremos a estudiar las 7 trompetas, que son las que siguen. Ahora, las primeras 6 trompetas se cumplen aquí en el planeta Tierra. Eso lo vamos a ampliar en los sucesos muy resumidamente cada jueves a las 12 del día aquí en Colombia, 7 de la noche para ustedes allá. Así que, hermanos queridos,
voy a dejarles hasta aquí. Si el Señor nos presta la vida, el próximo jueves estaremos hablando de la primera trompeta. Vamos a mirar a ver esa cuestión, hermano, de que vamos a mirar aquí en el capítulo, capítulo 8, verso 7, donde dice que al tocar la primera trompeta hubo granizo, fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados a la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Eso lo vamos a explicar la próxima semana, si el Señor nos presta la vida. Ha sido un placer, mis amados hermanos, compartir con ustedes este tema. Que el Señor los bendiga, y aquí estamos pendientes si hay alguna inquietud en la que podamos ser una ayuda a ustedes. Que Dios les bendiga. Amén, amén, pastor. Uy, de verdad que este estudio de estos 7 sellos ha sido increíble, pastor. Y hay unas preguntas, ya que pues la semana pasada hubo problemas con el audio, hay unas preguntas que quedaron pendientes. Una de ellas es, ¿qué significa en la numerología bíblica el número 12? Número 12 es el número de responsabilidad, ¿no? Entonces, habla, por ejemplo, usted sabe que Jesús tuvo 12 discípulos, ¿no? Israel se compone de 12 tribus. Entonces, habla de número de responsabilidad, más o menos. Es como la interpretación en la numerología bíblica. Amén, amén. Y en la división de los 144,000, ¿por qué no se menciona la tribu de Dan? Porque hay dos tribus que son una sola. Entonces, por ejemplo, cuando usted lee la tribu de Efraín y José, son una misma tribu. Entonces, Dan está ahí, hermano. Ella sí está, pero no está como tal porque está metida entre una de las tribus. Amén. ¿Qué es la abominación desoladora, pastor? Es la aparición del anticristo aquí en la tierra. O sea, cuando el anticristo, que es un líder político, haga su aparición aquí en la tierra durante 7 años, acuérdense que yo les he explicado a ustedes que él se posesiona como un líder político. Por eso, el hecho de que Estados Unidos ahora tenga un gobierno comunista y que en Colombia estemos con estos revoltijos políticos de socialismo, de comunismo, y que esto está cogiendo fuerza y que cada día será peor. Entonces, cuando el anticristo aparezca, el mundo estará bajo el gobierno comunista, el mundo será un caos, y este hombre aparece aparentemente para salvar al mundo. Él será el Mesías que promete salvar al mundo económicamente, comercialmente, monetariamente, de manera que él aparece como un falso Mesías, y él hace un pacto con los israelitas. Y cuando él hace un pacto con los israelitas, él va al templo de Jerusalén. Él se hace pasar por Dios y él entra al templo, se sienta en el templo como el Mesías y le pide a los judíos que lo adoren. Entonces, cuando él le pide a los judíos que lo adoren, que él es el Mesías, que él es el Salvador, a los judíos se les quita la venda y se dan cuenta que es el mismo diablo que está metido en el templo. Cuando ese anticristo se sienta en el templo haciéndose pasar por Dios, a eso es lo que la Biblia le llama la abominación desoladora. Amén, amén. Wow, pastor, qué buenos estos estudios. Así va uno entendiendo más. Pastor, ¿cómo se puede estar preparado para ser llevado en el arrebatamiento? Hermana, es vivir la vida cristiana, ¿no? ¿Cómo se puede estar preparado? Número 1, la persona tiene que haberse arrepentido. Número 2, haberse bautizado en el nombre. Ahora, cuando hablamos de arrepentimiento, ¿qué significa? Es pedirle perdón a Dios por sus pecados y apartarse de ellos. Porque si una persona le pide perdón a Dios, pero sigue haciendo lo mismo, de nada le sirve. Arrepentimiento es apartarse del pecado y no volver a hacer. Entonces, número 2, ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Número 3, ser lleno del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otra lengua. Esa es la señal bíblica de que hemos recibido el Espíritu Santo. Número 4, la persona debe vivir una vida de fe y de santidad. Acuérdese que la Biblia dice en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces hay que permanecer una vida de fe, de obediencia, de santidad. Esa es la manera de prepararnos, de estar preparados para el rapto de la iglesia. Amén, así es, pastor. Dice Mateo 24:34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo no pasará esta generación? La que estamos viviendo. Por eso yo les decía a ustedes en enseñanzas anteriores que nosotros tenemos que tener en cuenta las profecías apocalípticas y de Daniel, es del año 1950 para acá.
porque es que del año 1950 para acá fue cuando Israel floreció como nación, cuando floreció la higuera. El Señor dijo a los judíos hace 2000 años, cuando la higuera florezca, aprended que el tiempo está cerca. Entonces la higuera es Israel. Israel fue declarada nación en 1948 y extendió sus dominios en 1963, ¿no? Mire la guerra que hay ahorita mismo con Gaza, ¿no? Gaza está bombardeando a Israel y ya Israel le dio 24 horas a los palestinos para que no lancen más misiles. Y Israel les dijo, si en 24 horas ustedes no cesan de enviar misiles, vamos a ir con todo y lo vamos a acabar. En este momento, Israel tiene la misión, la visión, el deseo de ir. Ya están mandando tanques de guerra. En este momento hay una guerra. Hasta ayer los palestinos habían mandado 1.300 misiles. Ellos le llaman cohetes. 1.300. Lo que pasa es que Israel tiene la cúpula de hierro, ¿no? La cúpula de hierro es como un domo, como una cortina invisible en el aire, allá en el espacio, y eso agarra como un imán todos los cohetes, ¿no? Ellos lo llaman la cúpula de hierro, es como una defensa antiaérea. Entonces, todos los misiles que han lanzado los palestinos allá en el aire, esta cortina de hierro ha impedido que caigan. Ahora, como han mandado tantos, algunos han logrado escaparse de esa cortina de hierro y han caído y han hecho daño. Pero ustedes han oído noticias, Israel esta semana mandó un misil contra ellos y acabó con un edificio de 13 pisos y murieron varias personas. Entonces, en este momento Israel está determinado a que va a acabar con los palestinos. Entonces, déjenme decirle que esa guerra es es el inicio de todas estas cosas. Es que todo lo que estamos viviendo es terrible, es demasiado claro. Vean, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, esto nos debe decir. Ahora, el Señor dijo que no pasará esta última generación sin que todo esto acontezca, ¿no? Una generación en la Biblia son 70 años. Cuando usted lee el Salmo 90, dice la Biblia que los hombres, la vida del hombre son 70 años y en los más robustos 80. Entonces, hermanos, 70 años, bíblicamente hablando, es una generación. Y el Señor dijo, no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Y si vamos a contar desde 1950 para acá, estamos en 1920, en el 2020, 2021. Eso significa que ya llevamos 71 años. Entonces, ya la última generación la estamos terminando. O sea, tenemos 9 años y aquí, por eso algunos dicen que, mire, yo nunca olvidé que ya para iniciar en el año 2000, ¿no? Estábamos más o menos como en noviembre o diciembre del año 2000, 1999, y salió en una de las revistas más importantes de Estados Unidos un letrero grande, un documental que decía terror en el siglo XXI. Si hay cosas terroríficas que hemos vivido, ha sido en este siglo XXI. Por ejemplo, esta pandemia, esto nadie lo esperaba. Esto nos cogió de sorpresa a todos. Esta pandemia paralizó al mundo, lleva más de casi 4 millones de muertos. Entonces, acabó con la economía en el mundo. Estamos en bancarrota en todos los países del mundo. El mundo está en picada, vamos tocando fondo. De manera que este tipo de cosas no se conocían, ni siquiera pasaban por nuestra mente que iban a suceder. De manera que este siglo XXI ha sido, apenas llevamos 21 años de este nuevo siglo, y hemos tenido más catástrofes y más cosas horribles que las que hemos vivido en otras épocas. Así que estamos en la última generación, por eso es que no dudamos que la venida del Señor está muy cerca, que no podemos dar una fecha, un día y una hora, porque sería una falsa profecía. La Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe, excepto el Señor Jesucristo. Pero que estamos en la última generación, estamos en la última generación y en los últimos tiempos. Amén, amén, así es, pastor. Pastor, ¿por qué piensan las personas que el Papa es el anticristo? ¿O qué representa el sistema papal? No, el anticristo es un sistema político, ¿no? Lo que se representa, digamos, el Papa es el falso profeta. Lo que pasa es que en Apocalipsis capítulo 13, ¿no? Habla de un sistema que es el Imperio Romano, o sea, la religión romana.
¿no? Y habla de varias bestias. Cuando usted lee capítulo 13 de Apocalipsis, en el versículo 1 dice que vi una bestia subir del mar. Ese es el anticristo, es un líder político, ¿no? Ahora, cuando usted lee el mismo capítulo 13 de Apocalipsis, verso 11, dice que Juan vio en la visión del Apocalipsis otra bestia que subía del abismo, ¿no? Entonces dice que esa bestia que subía del abismo tenía cuernos de cordero, pero hablaba como dragón. Entonces, cuando dice que tiene cuernos de cordero, habla de algo muy mansito. El cordero representa lo religioso, representa la piedad. Entonces, esta bestia tiene cuernos de cordero, representa algo religioso, ¿no? Pero dice que al hablar, habla como dragón. Y la palabra dragón se le dice al diablo, al dragón. Uno de los títulos que tiene el diablo es que el diablo es el dragón, es la serpiente antigua. Se le llama Apolión, se le llama Satanás, se le llama el ángel del abismo, el ángel de las tinieblas. Y cada una de esos sinónimos tiene un significado. Por ejemplo, dragón, la palabra dragón quiere decir crueldad. Apolión quiere decir destructor. Satanás quiere decir adversario. Diablo quiere decir tentador. Entonces, cuando la Biblia dice que habla como dragón, uno puede ver claramente que es un líder religioso porque tiene cuernos de cordero, aparenta ser muy religioso, ¿no? Pero es el mismo diablo metido ahí porque habla como dragón. Entonces, esas dos bestias nos dan con mucha claridad la idea de que son dos personajes, el anticristo, que es un líder político, y el falso profeta, que es un líder religioso. ¿Y cuál es el máximo religioso que manda en el mundo? ¿Cuál es la religión que manda en el mundo? Ajá. Es más, cuando lee Apocalipsis 17, la Biblia habla de la gran ramera, que está ebria con la sangre de los mártires. ¿Quién ha matado a los cristianos? ¿Quién ha matado a la iglesia en los tiempos de la Inquisición? ¿No? ¿Quién es la gran ramera? Amén, amén, así es, pastor. También hay una pregunta que se quedó de un programa anterior, pastor, y dice, Ajá. ¿de dónde salió la esposa de Caín y las generaciones después del destierro de Caín? Ok. La Biblia dice que cuando Dios desterró a Caín, dice que él se fue a Nod, ¿no? Y llegó allá y dice, conoció Caín a su mujer y dio a luz un hijo. Entonces, ¿de dónde salió la esposa de Caín? Es la pregunta, ¿cierto? De ahí de la familia. La esposa de Caín era una hermana. Entonces, déjeme decirle, por varias razones. Uno, Dios había dicho a Adán y Eva, creceos y multiplicaos y llenad la tierra. Así que para que la generación se multiplicara, pues tenía que haber relaciones sexuales entre hermanos y hermanas en el comienzo, porque de alguna manera tenía que multiplicarse la generación, ¿no? Esa es una razón. La segunda razón es que en ese tiempo no existía la ley de Dios, ¿no? No había la ley del Sinaí. Es que acuérdese que Dios dio 600 leyes y 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos y esas 600 leyes que el Señor dio a Israel en el monte Sinaí no existían en esa época. Entonces, como no había una ley, no era pecado dormir con una hermana o tener relaciones sexuales con la mamá, por ejemplo. En el tiempo no era pecado porque es que San Pablo dice, yo conocí el pecado por causa de la ley. Cuando viene la ley de Dios y dice, no descubrirás la desnudez de tu hermana, no descubrirás la desnudez de tu madre. Entonces ya hay una ley. La Biblia dice, ¿qué es pecado? Es infracción de la ley. ¿Qué es pecado? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, como en ese tiempo no había ley, nadie la infringía. Es lo que yo siempre he dicho muchas veces. ¿Por qué hay tanta gente en la cárcel? Porque hay códigos que dicen, si usted roba, 5 años de cárcel. Si mata a otro, homicidio culposo, 15 años. Homicidio agravado, 20 años. Cuando una persona mata a otro, quebrantó una ley. La persona la agarran, la llevan al tribunal, le hacen un juicio. ¿Y por qué lo condenan? Porque él quebrantó una ley. Si no existiera una ley que dijera 20 años de cárcel por homicidio gravoso, no lo podían meter a la cárcel porque no hay una ley que lo condene. Es que a veces la gente critica a los jueces, que porque tal juez fue injusto. El juez no es el que hizo las leyes, ¿no? Las leyes las hace el gobierno. Entonces, un juez, ¿qué hace? Un juez lo que hace es aplicar la ley. El juez le dice a la persona, usted
cometió homicidio culposo y por homicidio culposo da 15 años de cárcel. Lo que hace es aplicarle la ley, pero la ley ya está hecha. Entonces, en el tiempo de Caín no había leyes que dijera que era pecado dormir con la hermana o dormir con la mamá o dormir con... No, podían hacerlo porque no había leyes. Cuando ya creció la generación y hubo gente suficiente, ya Dios se puso a poner leyes. Y cuando ya puso las leyes y se quebranta esa ley, hoy en día, por ejemplo, ya una persona pues ir a dormir con una hermana, ¿no?, de sangre, eso trae represalias, trae problemas genéticos, trae problemas de salud y ante Dios es un pecado, porque ya hay leyes que dicen no descubrirás la desnudez de tu hermana. Entonces, cuando alguien se casa con una hermana o duerme con ella, está descubriendo su desnudez, está quebrantando una ley, se llama un pecado de inmoralidad, entonces ya Dios va a juzgarle y a condenarle por ese pecado. Pero en ese tiempo no había ley. Entonces no se conocía como pecado. Amén, amén. Bueno, pastor, esa ya era la última pregunta. Muchas gracias, pastor, porque ya hoy terminamos esta enseñanza, ¿no?, de los 7 sellos. Ya empezaremos con las 7 trompetas. Entonces, pastor, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por sacar de su tiempo, por estos estudios tan profundos que nos da. De verdad que ha sido de gran bendición. Y antes de hacer la oración, pastor, tenemos unas peticiones de oración. La hermana Angie Vázquez pide oración a través de Facebook por su hijo Henry Xavier por un viaje. Ok. También orar, pastor, por Colombia, por la situación que está pasando, y también por Israel, porque la palabra de Dios dice: pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados todos los que te aman. Amén. Amén. Qué bonito ese texto. Ok, perfecto. Eso es lo que debemos hacer. Amén. Entonces también vamos a saludar antes de la oración a todas las personas que se conectan con nosotros. Tenemos al ministerio Joseph Adams Beer, la hermana Girka, Amparito, Reina, María Eugenia de Colombia, mi madre, Karina, Gabriel, Judith, Adela Cárdenas, Kelly, Janet, Daisy, Paula Guti, Víctor, Beatriz, María López, Pablo Guerra Yarita, Angie Vázquez desde Ecuador, Vitalia, Guillermina, Elena, Paola, Irwin, Mari, Victoria, Ismael, José Heredia y Miriam. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y vamos a hacer una oración, pastor. Amén. A todos ustedes, mis hermanos que estuvieron conectaditos, mil bendiciones, un abrazo fraternal. Me bendice mucho tenerlos ahí. Acompáñenme a orar en el nombre del Señor por estas peticiones. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias en este día por darnos el privilegio y la bendición de haber terminado, Señor, esta parte de escatología. Ruego, Señor, que su gracia y bendición sea sobre todos los oyentes, sobre todos nuestros hermanos que fielmente han seguido esta secuencia de estudios, para que usted, Señor Jesús, guarde en sus mentes y en sus corazones esta palabra como un tesoro, nos mantenga despiertos, motivados, inspirados a ser fieles, a perseverar, a guardar nuestras vidas para el día de su venida. A todos mis hermanos que han pedido oración por diferentes peticiones, por sanidad divina, por el viaje y por todas las demás peticiones, es nuestra oración que usted abra los cielos y derrame sobre ellos la salud para sus cuerpos, les guarde en sus viajes, les guarde en sus proyectos laborales, guarde sus familias, guarde su vida, sus planes a corto y largo plazo, que usted abra la ventana de los cielos y derrame bendición sobre cada persona que nos ha pedido oración en este día, por cualquiera haya sido o sea la necesidad de ellos. Bendiga al pueblo de Dios allá en España que se disponen a descansar con sus familias, allá ya siendo tarde, de noche. Señor, yo ruego que usted los guarde y les dé felices sueños, que puedan descansar en paz y tranquilos. En otros lugares, Señor, donde los hermanos están laborando porque aún es de día, yo ruego que usted guarde a su pueblo, guarde a la iglesia, guarde a los hijos, que usted bendiga a nuestro país Colombia, nos dé la paz que tanto necesitamos, que usted reprenda al diablo, reprenda al enemigo, que cese toda violencia, que cese esta pandemia, que cese tanta pobreza, tanta mortandad, tanta escasez, tanta lucha, Señor. Glorifícate en la vida de tu pueblo, guarda las iglesias, guarda los pastores, guarda a nuestros hermanos, guarda a los líderes, bendiga estos programas a través de estas redes sociales, Señor.
a los hermanos que semana tras semana están haciendo este trabajo, las hermanas que están detrás de cámaras, bendiga su ministerio, bendiga su labor, su familia, bendiga al pastor allá en España, a nuestro hermano Dilberto, su familia, su congregación, igualmente a todos nuestros hermanos que siempre están conectados en diferentes partes del país y fuera del país. Para todos ellos, Señor, ruego que usted bendiga a nuestros hermanos en el nombre glorioso de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén, amén. Bueno, pastor, antes de irnos, me gustaría preguntarle, pastor, ¿cómo está la situación allí en Colombia? ¿Cómo va todo allí? A ver, hermana, digamos que estos 2 últimos días está un poquito más tranquilo. Cali, Bogotá fueron las ciudades más violentas, donde más destrozos han habido, donde han habido heridos, muertos, escasez alimentaria, escasez pues de combustible, precisamente por todos los paros y las carreteras están bloqueadas. Pero de unos 2 días para acá ha habido como menguando la violencia, hay como un poquito de más tranquilidad. Había un sector de cientos y cientos de miles de indígenas que habían tomado pues la ciudad de Cali, ahora ya ellos están regresando a sus resguardos. Digamos que no está totalmente organizado y calmado, pero sí ha menguado la fuerza de la violencia y el temor, la inseguridad. Tenemos, digamos, como esa media hora de silencio que acabamos de estudiar. Tenemos una tranquilidad ahí como en suspenso, como Dios mío, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar? Estamos ahí en una tensa calma, pero confiando en el Señor que las cosas mejoren. Pues el presidente con sus líderes más inmediatos están en diálogos con todos los sectores que se han levantado, con todos los jóvenes y las diferentes empresas que se han levantado pues en estos paros y en estas protestas. Entonces se está en diálogo y estamos confiando que esta semana y por tardar la otra semana, al menos si no frenan los paros, mengue la violencia y haya un poquito más tranquilidad y dejen entrar la comida a las plazas de mercado y todo se normalice un poquito. Entonces por ahora digamos que estamos bien, al menos estamos con vida y salud y confiamos en el Señor que después de la tempestad venga la calma. Amén. Pero en Restrepo todo está más tranquilo. Amén, así es. Esté tranquila por su familia. Sí, bueno, por allí está, pero es lo que dice, ¿no? Lo de la comida y esto pues va siendo un poco difícil, el gas, bueno, pero confiando en Dios de que todo va a salir bien y que va a servir de algo, ¿no? Todo este proceso. Ajá. Y que sí, Dios sí. Viendo nuestra nación, nuestra patria. Amén. Sí, eso es. Tenemos dolor de patria, pero aquí estamos, confiando en el Señor que nos ayude a salir adelante. Amén. Sí, creo que lo más grande que podemos hacer es que orar por nuestro país, nuestro ciudad. Vamos a tener el sábado, vamos a ir varias iglesias, pastores, y vamos a ir a la Plaza de Bolívar, 8 de la mañana, a orar por nuestro país. Vamos a ir todos, muchos creyentes de diferentes iglesias y pastores. Vamos a hacer en la plaza pública, en la Plaza de Bolívar, donde está el Senado, donde está la Casa Presidencial. Vamos a estar ahí en una hora de oración por nuestro país. Pues si hay personas de Bogotá que nos están viendo, pues ya saben, para que puedan acudir allí. Los invitamos. 8 en punto de la mañana. Amén, amén. Qué bendición, pastor. Y aquí también estaremos orando. Y bueno, lo despedimos. Lo apreciamos y lo necesitamos. Amén, amén, lo necesitamos. Bueno, pastor, gracias por estar con nosotros. Gracias por este mensaje, pastor. Que Dios le bendiga y ya lo esperamos el próximo jueves. Y que Dios le bendiga a cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros. Que tengan un día bendecido, un fin de tarde ya bendecido. Y recuerden, mañana tenemos el programa también, así que no se lo pierdan. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén. Feliz día, feliz noche para ustedes allá. Dios les bendiga. Gracias por todo.